Entonces es parte de lo que nosotros hacemos. Entonces en este momento le voy a dar el, el pase, ¿verdad? Como decimos, a Luis Piedra. Luis es profesor en la Universidad de Costa Rica. Trabaja en un departamento que es sobre docencia universitaria, donde se le da toda la formación a los docentes universitarios de la UCR para mejorar sus prácticas, ¿verdad? Docentes. Y además es investigador bueno, en el programa que yo coordino en la Universidad Estatal a Distancia, y ahí trabajamos mucho este tema de lo que es ciencia cognitiva ¿verdad? Y neurociencias aplicada a la educación superior. Y además, desde hace un tiempo tenemos como un grupo de estudio junto con otros colegas donde trabajamos específicamente el tema de las neurociencias sociales. Entonces, pues acá los dejo con Luis para que podamos disfrutar un rato de lo que nos tenga que decir. Luis. Buenos días a todas y a todos. Es un placer poder estar un ratito con ustedes compartiendo una serie de temas que consideramos muy valiosos y sobre los cuales los procesos formativos, ya sean desde la infancia temprana hasta la universidad y posuniversidad, se articulan, se montan. Una de las dificultades que pues hemos encontrado en muchas de las propuestas pedagógicas existentes es su carencia de un asidero humano. Vamos a ver, parten de un sujeto, de una construcción, de sujeto pensante, de sujeto epistémico, a veces muy distante de la que en realidad pues, nosotros somos. Y hoy quisiera pues hablar un ratito sobre algunos elementos generales que les llamamos formantes desde las neurociencias sociales y desde las ciencias cognitivas, que son como las estructuras generales básicas sobre las cuales cualquier proceso formativo y por ende evaluativo debería de empotrarse, montarse, orientarse. Ya hemos conversado a lo largo del curso, del espacio formativo y de conversación que hemos tenido, de fundamentos neurocientíficos, sociales, cognitivos, emocionales, lingüísticos, de estos procesos y de nuestra aproximación a la parte evaluativa. Hoy posiblemente voy a redundar en algunas cosas que ya ustedes pues habrán iniciado, pero que quisiera concretarlas. Me disculpo de antemano porque mi estilo es un poco disruptivo. Suelo ser más de carácter científico, investigador, y a veces algunos mitos pues no los abordo con mucha simpatía y prefiero contar la historia como al menos científica en este momento se aborda. Entonces, no personalicemos, no nos sintamos aludidos, estamos hablando de propuestas científicas sobre las cuales pues, podemos trabajar y profundizar en algún momento. Tomando en cuenta esto, bueno, vamos a hablar un poquito sobre las habilidades cognitivas y evaluación de los aprendizajes. Yo quisiera arrancar con lo que llamamos formantes, que serían 4 grandes elementos: el cuerpo, las emociones, la cognición y el lenguaje. Yo sé que de esto algo ya se habrá dicho. Voy a hablarlo también desde un punto de vista neuro, pero con arraigo antropológico y por lo tanto sobre la teoría evolutiva. Y me disculpan aquellos que no creen en la teoría evolutiva. Se puede sobrevivir sin creer en eso, no hay ningún problema. Entonces, yo en primer lugar quiero decirles que nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, ha tenido una serie de antecesores bastante interesantes, de larga data, no aparecimos aquí de pronto. Tenemos aproximadamente 200.000 años de estar como especie existiendo en África, y a partir de ahí hubo todo un movimiento hacia todo el resto del planeta, en lo que se llamó una travesía, así se le llama la gran travesía,
que aproximadamente en 50.000 años pobló buena cantidad del resto del planeta, saliendo de África, llegando a Eurasia, conectándonos un poco con otras poblaciones de homínidos, los neandertales en Europa, con homínidos diferentes a nosotros, pequeñitos, los Homo florensis en la isla de Flores, con otros antecesores y compañeros de viaje a lo largo de este proceso de apropiamiento, colonización de todos los espacios biológicos en los que podíamos estar, y algunos un poco exagerados como los polos, en donde tuvimos la suerte de construir pieles a partir, o pieles, y construir ropa a partir de la cacería, etcétera. Todo esto, más todo lo anterior con nuestros antecesores, el Homo erectus, el Homo ergaster, el Homo neandertal, etcétera, paralelos incluso, conformaron una especie de estructura grupal, social, que demandó un modelo de construcción mental, un modelo de construcción corporal, un modelo de interacción social. Lo que ustedes y yo somos en este momento es el resultado, tanto a nivel neurológico como corporal, de una serie de cambios evolutivos, micro y macro cambios, que fueron generándose a lo largo de miles de años. Uno de esos cambios interesantísimos, por cierto, es el cambio o la mutación de un gen que se llama FOXP2. Es un gen que nos aflojó la mandíbula y nos permitió lenguajear de una forma más efectiva, tal como habla Maturana en algunos de sus libros. Y así podríamos ir hablando de una serie de recursos que nos fueron haciendo distintos, el hecho de tener bipedestación, erguirnos, tener un aparato fonador que nos permite distanciar el lenguaje a diferentes niveles, y una serie de otras cosas, configuraron una forma de ser y una forma de aprender y de construir conocimientos que posiblemente otras especies no tienen. Con el desarrollo de los procesos lingüísticos, que es un asunto bastante complejo que ahorita vamos a tratar, evidentemente entonces desarrollamos el tiempo. El tiempo no existía para nosotros como no existe para muchas especies que no tienen o protolenguajes o lenguajes, aunque creemos que la única especie con un lenguaje robusto es la nuestra, pero bueno, a veces es un poquito de arrogancia. Tal vez los cetáceos, tal vez lo tengan, no podemos comunicarnos simplemente. Sabemos que tienen mecanismos de comunicación avanzadísimos. Lo cierto es que esto cambió nuestra forma de aprender. Todas las especies aprenden, desde las amebas hasta los animales que podamos nombrar, pero pareciera ser que nosotros, con la inclusión del lenguaje, esa aparición interesantísima que ya los Homo sapiens tenían desde entrada por sus antecesores que ya lo practicaban. Entonces, eso nos constituyó en habitantes de los diferentes tiempos, el pasado, el presente y el futuro, y con eso aparece la cultura, estructurando una serie de instancias en las cuales se monta el aprendizaje y sobre las cuales dentro de la misma cultura existen los procesos evaluativos como recursos redundantes y de bucle para poder entender constantemente y actualizarnos culturalmente. Entonces, la evaluación no es un invento únicamente de los procesos formativos más de ahora. La cultura evaluativa es natural también a nosotros en el sentido de que nos permite recapturar lo aprendido, reorganizarlo, reconfigurarlo, flexibilizarlo y seguir generando conocimientos. Esta especie que somos nosotros genera conocimientos por varias razones. Una de las razones es para poder movilizarnos. Somos una especie móvil y eso es importantísimo que lo tomen en cuenta. Especie móvil. ¿Qué significa que somos una especie móvil? Que éramos nómadas y recolectores, andábamos de un lado para otro y hasta la fecha
Las grandes migraciones todavía existen, lamentablemente ahora presionadas por situaciones políticas, económicas, etcétera. Y sin embargo, nosotros nos configuramos evolutivamente para poder caminar. Somos bípedos, somos rápidos, trabajamos en grupo, conquistamos nuevos territorios, depredamos los territorios lamentablemente. Esta situación nos hace obligatoriamente muy lingüísticos. Tenemos que estar coordinando entre nosotros. Un solo de nuestra especie no hubiera logrado lo que hace el grupo de la especie. Y eso es importante. A veces se nos olvida que somos una tropa, un grupo, no solamente un individuo. No existe el ser humano, existen los humanos. Y eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué digo que todo esto es importante tomarlo en cuenta? Porque cuando usted está en su clase, no se le olvide que somos seres que nos movemos. Aquí sentados, esto es un ratito. Nuestra especie lo tenía en las noches cuando había que prender la fogata para contar historias, historias de terror, historias folclóricas, etcétera, pero no era común. O sea, no pasábamos 12 horas, 8 horas, 6 horas, 4 horas en un examen sentados. Eso no es natural, y menos en una pandemia, hacerlo. O sea, nuestro cerebro no está orientado hacia ese tipo de cosas. Por lo tanto, nuestras áulicas, que son muy clásicas y orientadas hacia la reproducción del conocimiento, reproducción del conocimiento de manera que será muy eclesiástica, con un santo santorum, donde está el profesor que ilumina, la profesora que ilumina, y donde están todos los demás muchachos tratando de aprender. Ese modelo es un modelo no natural. O sea, en nuestra especie nadie se sienta uno detrás del otro viéndose las espaldas. Es la peor de las posiciones para aprender. Por lo común, usted lo ve en los grupos humanos arcaicos, se sientan alrededor del fuego y todos se ven a la cara, conversan, retroalimentan, evalúan, dicen cosas. Es muy diferente, diferentísimo a lo que nosotros solemos hacer en nuestros espacios formativos, y ni se diga universitarios, con esos escenarios que llamamos auditorios grandes, donde hay un iluminador de las mentes adelante, a veces vestido de cierta forma y con cierto protocolo. Muy divertido, nuestra especie es muy divertida, tiene unas monadas muy interesantes que nos alejan de las formas naturales de aprender. Nosotros nos movemos entonces, pero además de movernos, como ya vimos, somos muy lingüísticos. Eso, chiquito, silencio, silencio. Eso no es natural, nosotros hablamos. Aquí ustedes calladitos, no es natural. Lo que pasa es que si todos hablan, empezamos a tener problemas porque pero por lo común chismorreamos, bla, 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 mira. Eso lo hacemos para recuperar conocimiento, para ponernos al día. Hay varios autores, antropólogos muy interesantes. Robin Dunbar, apúntenlo por ahí. Yo les voy a pedir que saquen papelito y saquen lapicero, lápiz. Yo aquí tengo uno que me encontré buenísimo de Nana's Pizza. Tengo otro ya oficialito, pero este me lo encontré para reciclarlo y aquí apunté algunas cositas. Lingüísticos, también lectoescritores, unos monitos muy cargas. Entonces, exacto, Mónica, perfecto. Entonces, tenemos que utilizar los recursos que nos provee la cultura para proveernos de una herramienta externa de memoria. Ahorita hablamos de eso. Y entonces es muy importante que estos seres, Homo sapiens sapiens, se organizan de cierta forma natural para aprender. Entonces las pedagogías y las maneras de evaluar deberían de estar a tono con estas formas naturales de la especie que existen desde hace miles de años. De nuevo, hacer un examen de cálculo, de física, de química durante 3 horas, aquí en Costa Rica a veces 4 horas, frente a una hojita que hay que llenar bolitas, que ahorita que es la moda, que buenísimo esto de la lectora óptica, no es natural. No es natural, no está generando conocimiento, lo que está haciendo es un vomitado. Siempre utilizo esa metáfora para que no se... Yo les digo a mis estudiantes, agárrense, si ya desayunaron, por favor, discúlpenme. Yo les digo, cuando nosotros revisamos exámenes, se parece mucho al ejercicio de un laboratorista, solo que en nuestro caso revisamos vomitadas. ¿Qué es lo que hacemos? Les damos a los muchachos una serie de elementos que son como los elementos de una pizza
Estos muchachos la acomodan, la cocinan y luego para nosotros la vomitan en algún momento y nosotros como buenos analistas, laboratoristas de vómito empezamos a decir, oh sí, cumplió 80%, 70% y ponemos nota. ¿Qué pasó? Eso no necesariamente quedó a nivel de aprendizaje. Nada más es un ritual cultural inventado para que nosotros creamos que los estudiantes conocen, saben, aprendieron algo. Lo cierto es que hay montones de estudios que demuestran que no necesariamente ni todos los estudiantes, ni esa es la forma correcta para algunos contenidos. Entonces, bueno, hay un montón de mitos y modelos y metodologías, incluso evaluativas, alrededor de estructuras pedagógicas que se creen que funcionan, pero que no atienden a la naturaleza humana. Por eso yo quiero en este momento avanzar un poquito en esa línea. Entonces vamos a empezar con el primer elemento, que es el cuerpo. Vamos a hablar de 4 grandes formantes. El cuerpo, por ahí si ponemos la imagen, las emociones, el cuerpo, las emociones, la cognición y el lenguaje. Vamos a ponerlo en orden un poquito cambiado. Primero el cuerpo, somos en primer lugar cuerpo. En segundo lugar, somos o nos organizamos en torno a las emociones. En tercer lugar aparece la cognición. Y en último lugar aparece el lenguaje. Esto es importante porque ese es el orden evolutivo. Si quieren ya lo quitamos para no tenernos ahí pegaditos a eso. Ese 2 podemos quitarlo también. Ok, es que a mí me gusta más así interactuar con ustedes. Ahorita les empiezo a preguntar y a hablar, así que alístense. No apaguen pantalla, no se escondan, no miren para el infinito, porque cuando veo a alguno mirando al infinito, a ese le pregunto. Ok, vámonos entonces. Lo primero es el cuerpo. El cuerpo, el cuerpo. Todos tenemos un cuerpo. Nuestra especie tiene cuerpos. Pedro Marcano, ¿qué es el cuerpo? Muy buenos días, saludos Luis Ángel, un gusto. No, no es El cerveza, cuerpo, es de canela, por si acaso. salud. Bueno, el cuerpo es diferente a la materia. Desde una concepción materialista, el cuerpo básicamente es el que manda. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo una concepción materialista dialéctica, yo comprendo la historia así, y para mí el cuerpo es materia. Se puede hacer ciencia con todo lo medible, con lo palpable, con lo tangible, y todo lo contrario básicamente está fuera de la noción de ciencia. Sería idealismo. El espíritu, el alma, todas esas categorías se incluyen por allá. Entonces, eso es el cuerpo es el que manda. Muchas gracias, don Pedro. Excelente. Justa Peña, adelante, cuéntenos qué es el cuerpo. Puede partir de su propio cuerpo, de su experiencia, porque del cuerpo se habla desde el cuerpo, ¿no? Ustedes están hablando desde su cuerpo. Buenos días, profesores. Muy Buenos buenos días. días, profesor Luis. Profesor, para mí el cuerpo es la materia, es la estructura del ser humano, su identificación como tal. Yo cuando era maestra rural, le enseñé una canción a los niños sobre el cuerpo, mire, para que conocieran su cuerpo. Y dice así: si quieres conocer tu cuerpo, la parte de ellos son cabeza, tronco y extremidades. Extremidades superiores y extremidades inferiores. Así ellos conocían su cuerpo. Muy bonito. Aquí tenemos una, yo no sé si ella dice cabeza, hombro, rodilla y pies, rodilla y pies. Y es como para hacer ejercicio, que los chiquitos vayan haciendo un esquema de cuerpo muy, muy interesante. De hecho, en las culturas, en todas las culturas, hay como canciones, alegorías, historias donde se rescata el cuerpo. Solo en Occidente el cuerpo es visto como algo maluco, feo. Yo creo que la iglesia le metió un toque de pecaminoso. En realidad el cuerpo somos nosotros, material, nosotros. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Con todos los accidentes. Se cansa, tiene género, tiene emociones, vive en el tiempo,
etcétera. Esos son elementos que acontecen o que nos atraviesan corporalmente y que nos sitúan para aprender. Eso es importante. El cuerpo nos ancla en el aprendizaje. Por más cuento de lo ubicuo, de que estamos conectados, que podemos hablar desde Costa Rica con Ecuador, con China, con Perú, con un montón de lados, y que qué increíble, ya somos habitantes del Internet. Lo cierto es que todos ustedes están en este momento sentados en una silla, en un determinado lugar, y viven desde un cuerpo. ¿Así o no, María Auxiliadora? Totalmente de acuerdo, sí. Así es. Ocupamos un espacio, un tiempo y espacio. Ocupamos un espacio, pero además de ocupar un espacio, gastamos recursos para sobrevivir. Esto es importante, es importantísimo. ¿Por qué? Porque hace muchos años, la primera revolución cognitiva que inició en 1952 con las conferencias Macy, tratando de atacar un poco el modelo conductista, que se basaba solamente en la observación del comportamiento y que negaba la existencia de procesos cognitivos como importantes para hacer ciencia, porque no se podían ver. Entonces, a partir de ese momento en Estados Unidos, en esas conferencias, se agruparon un montón de personas y empezaron a crear lo que se llamó luego la primera revolución cognitiva, amparados un poco por el modelo informacional, por la idea de que somos como computadoras. Entonces, crearon una idea de ser humano al cual se le podía programar, se le podía meter contenidos, el docente podía ser como un programador, y las carreras vendrían a ser algo así como un conjunto de programas que garantizarían que el sujeto, luego de que sale de la universidad, tiene todos los saberes y conocimientos que podemos además evaluar con notas, poniendo puntos, etcétera, y de esa forma entonces tener un sujeto que pueda resolver problemas. Por dicha, esta idea interesante se fue cayendo a principios de los 90 del siglo pasado. Ahorita hablamos un poquito de eso. Pero este primer modelo era un modelo informacional, donde el cuerpo no importaba, solo la mente. Solo la mente. Y ese modelo encajó lindísimo, muy lindo, con el modelo tradicional de hacer educación, en donde lo que se hace es entrenar a las mentes, formar a las mentes. De hecho, los que son académicos juegan mucho de que todo está aquí en la cabeza y que es muy importante esto de acá, nuestras formas protocolarias de hablar, nuestras maneras de organizar los conocimientos. Wow, reunámonos y hablemos bonito como que fuéramos seres de otro planeta. Esas estructuras muy racionales, que son muy propias de Occidente, tomaron, digamos, nuestras universidades y cosas por el estilo, y es hasta hace muy poco, y ustedes son testigos de eso, que empieza a aparecer todo un movimiento donde exalta el cuerpo, las emociones, la interacción social, etcétera, porque son más naturales, más de nuestra especie. Y es muy interesante cómo entonces este primer modelo informacional que ponía el conocimiento interno sobre otras cosas, ha ido cambiando poco a poco. La segunda revolución cognitiva es diferente. La segunda revolución cognitiva ataca un poco el modelo este de solo mente y aborda la idea de que el ser humano es un ser histórico, cultural, atravesado por sus emociones, sus creencias, sus reflexiones, situado, etcétera. Muy al rescate de las propuestas originales de algunas escuelas rusas, sobre todo vygotsquianas, que partían de ese sitio privilegiado del ser humano como ente social. Entonces, muy importante, como ser social. Ok, dicho esto, empezaron a desarrollarse teorías que rescataban el cuerpo. En medio de ese mar de ideas de la primera revolución cognitiva, muy orientadas hacia la información como unidad de aprendizaje,
empieza a plantearse otro modelo donde la unidad de aprendizaje no es la información, sino el conocimiento. ¿Por qué el primer modelo tiene como unidad de aprendizaje la información? Porque cree en el modelo informacional computacional de la mente. El segundo modelo es más humano, más encarnado y cree en aspectos más vinculados con las construcciones sociales, el conocimiento, la semántica, la pragmática, elementos que nos caracterizan. Entonces, esta diferencia es importante hacerla porque marca la forma en que nosotros damos clases u organizamos el conocimiento en nuestras aulas. Y también marca la forma en que evaluamos. Esto está detrás y a veces no nos damos pues ni cuenta. ¿Cómo nos marcó la revolución cognitiva primera? Pues de muchas formas. Por ejemplo, una de ellas nos desarrolló, perdón, una teoría de la memoria muy interesante. Hay una teoría de la memoria que aborda ideas, bueno, hoy día ya se caen. Yo quisiera, antes de seguir y revelarles algunas ideas sobre esto, ver un videíto. Yo no sé si es posible, Melissa, poder Sí, ver aquí el lo videíto. tengo listo. Entonces, pongamos la atención, papel y lápiz y adelante.